La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Bethesda Sabinas Hidalgo. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos contar con su atención durante los siguientes minutos. Vamos en esta ocasión a compartir con ustedes una secuencia sobre nuestro estudio sobre el libro de Apocalipsis, un estudio que comenzamos hace aproximadamente una semana y que iremos desarrollando paso a paso con la ayuda de Dios y esperando que sea de gran bendición y utilidad para ustedes. Apocalipsis en 3 pasos. Hemos hablado sobre este tema en el video anterior, explicando que el libro de Apocalipsis es una revelación. Hablamos de que básicamente en el versículo 19 del capítulo 1 encontramos el bosquejo de todo el libro. Este versículo nos muestra que el libro podemos dividirlo en 3 partes. Por supuesto que hay otras formas de estudiar el libro. Hemos tomado esta porque creemos que es muy práctica. Estas 3 partes en las cuales dividimos el libro para estudiarlo, dijimos que eran el capítulo 1 con las cosas que has visto, los capítulos 2 y 3 con las cosas que son, y finalmente los capítulos 4 al 22 con las cosas que han de ser después de estas, las cosas que sucederían después del tiempo en el cual estaba viviendo el apóstol Juan. Pretendemos el día de hoy introducirnos a las cosas que has visto. Las cosas que has visto que comprenden el primer capítulo del libro de Apocalipsis y que pretendemos el día de hoy introducirnos a la primera parte. La primera parte de las cosas que has visto la entendemos de la siguiente manera. Las cosas que has visto que comprenden el capítulo 1 lo vamos a dividir primero en lo que se conoce como la introducción. El capítulo 1, versículos 1 al 8. Estos versículos, los primeros 8 versículos, luego los vamos a separar y vamos a ver que en ellos encontramos primero algo que he llamado la escalera de la revelación, del versículo 1 al versículo 3. Después, los saludos que están contenidos a partir del versículo 4 y hasta el versículo 8. Luego, el resto del capítulo, vamos a tener el tema Jesús entre los 7 candeleros, desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Así, estaríamos cubriendo lo que es el primer capítulo del libro de Apocalipsis, que contiene precisamente las cosas que has visto, o el primero de los 3 pasos en los cuales hemos dividido nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Entonces, tenemos el primer paso, las cosas que has visto, según el versículo 19 del capítulo 1, y que estaremos dividiendo de esta manera que ustedes pueden ver en su pantalla. El día de hoy iniciaremos con los versículos 1 al 3 del libro de Apocalipsis. Capítulo 1, versículos 1 al 3, que dicen de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estos primeros 3 versículos nos hablan del punto central de todo el libro, la revelación. Les recordamos que el libro de Apocalipsis es una revelación. Y les decía que hemos llamado a estos 3 versículos, para ponerle un tema, la escalera de la revelación. Encontramos en estos versículos, los primeros 3, lo siguiente: que Dios le dio una revelación a Jesucristo, que Jesucristo, a través de su ángel, hace llegar esta revelación a Juan. Pero es importante notar que al principio del versículo 1 se habla de que el propósito es manifestar a sus siervos. De manera que el propósito final es que esta revelación
pueda llegar a través de Jesucristo, luego a través de su ángel al apóstol Juan, y que éste a su vez pudiera luego redactar todas las visiones que había recibido en esta manifestación de Dios, para que luego Juan el apóstol, las escribiera y las hiciera llegar a los siervos de Dios. Finalmente, esos siervos de Dios serán aquellos que están apacentando la grey de Dios, los pastores de las iglesias. Entendemos entonces que en la escalera de la revelación, la manifestación de las cosas por venir, comienzan en Dios, que esta revelación le es dada por Dios a Jesucristo, que Jesucristo a través de su ángel la hace llegar a su siervo Juan, luego Juan a través de su escritura a sus siervos, y finalmente después de los siervos, como vemos en el versículo 4, a las 7 iglesias, que como ya dijimos en el video anterior, estas 7 iglesias pueden bien representar a la iglesia universal de Jesucristo, a la iglesia en todas partes y en todos los tiempos. Entonces encontramos aquí algunas cosas que son muy importantes. En la escalera de la revelación, en estos 3 versículos, encontramos primero que lo que se manifiesta en este libro, todo el libro, es una revelación profética. Como ya explicamos, la palabra revelación significa correr un velo, para que lo que está oculto por ese velo ahora pueda verse y pueda ser manifiesto, que sea evidente. En este caso, el propósito es que la iglesia o que las iglesias puedan entender lo que está oculto. La revelación comienza, mis amados hermanos, desde el libro de Génesis, y estaremos concluyendo esta parte de nuestro estudio precisamente hablando acerca de la revelación. Pero hoy avancemos en este punto. Primero, en el versículo 13 nos dice que es una profecía, ¿sí? Es una profecía, es algo que va a ocurrir. Nos habla de cosas que van a suceder, y el propósito de parte de Dios con esta profecía es precisamente manifestar las cosas que están ocultas para que puedan conocerse, para que puedan manifestarse y para que puedan ser llevadas con claridad a la iglesia. Luego, una segunda cosa que encontramos en estos versículos es precisamente que esta profecía, que estas visiones, que esta revelación es para manifestar, dice el versículo, para manifestar a sus siervos. Manifestar significa mostrar las cosas que deben suceder pronto. Es muy interesante que el libro comienza diciéndonos precisamente que este es el propósito, manifestar las cosas que deben suceder pronto. Pero es también muy interesante que el libro culmina en el capítulo 22 diciéndonos exactamente lo mismo. Vemos en el capítulo 22, verso 6 del libro de Apocalipsis lo siguiente: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. De manera que al leer los primeros versículos y al leer los versículos finales del libro, nos damos cuenta cuál es el propósito primordial de todo esto que le fue mostrado a Juan. Y el propósito primordial es culminar con la revelación de Dios. El libro de Apocalipsis culmina, finaliza, le da término a toda la revelación de Dios para nosotros. Lo que ha sido revelado, porque Dios no ha revelado todas las cosas. Las cosas reveladas son para los hombres, dice la Escritura, pero hay otras cosas que son de Dios y que Dios no ha querido revelar. Encontramos, por ejemplo, precisamente en este libro de Apocalipsis, que hay 7 truenos que emiten sus voces, y lo que dicen esos 7 truenos se le dice a Juan
que no lo escriba. Eso no ha sido revelado. Así encontramos muchas cosas que no han sido reveladas por Dios. Sin embargo, lo que tenemos en la Biblia que ha sido revelado es suficiente para que el hombre pueda encontrarse con Dios, para que el ser humano pueda encontrar salvación. Porque finalmente, amados hermanos, amigos, el propósito de Dios es que todos alcancemos la salvación. Él no quiere que ninguno se pierda. Por ello, la revelación de Dios está destinada o dirigida a que el hombre pueda entender la voluntad de Dios y que pueda encontrar la salvación que Dios le ofrece gratuitamente en la persona, en el sacrificio de Jesucristo, el unigénito del Padre. El libro de Apocalipsis, entonces, es una profecía, es una revelación profética y tiene el propósito de manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora bien, el libro de Apocalipsis es un libro de juicios. Encontramos la gran mayoría del escrito de las visiones que Juan recibió en la isla de Patmos cuando estaba preso, tienen que ver con los juicios justos de Dios sobre la tierra. Sin embargo, hay algo que a mí me parece maravilloso, que es muy hermoso, y aunque estaremos viendo el desarrollo y el desenlace de estos juicios a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio de este maravilloso libro, hoy quiero presentarles a ustedes lo siguiente. El libro de Apocalipsis, aunque es un libro de juicios, también es un libro de bienaventuranzas. Y quisiera decirles esto porque es muy común que al leer el libro pasemos en forma inadvertida las bienaventuradas que contiene. Esas bienaventuranzas que están plasmadas en el libro y que deberían de llenarnos de esperanza, porque ellas nos muestran a ese Dios misericordioso, clemente, lleno de amor y de misericordia, que aún al derramar sus justos juicios, manifiesta su amor, su misericordia sobre la humanidad. Quiero compartir con ustedes 10 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis, para que podamos, al ver estas 10 bienaventuranzas que contiene el libro, tener una balanza, un equilibrio entre los juicios de Dios que son justos y su misericordia que es para siempre. Así podremos ver el libro de Apocalipsis con ese equilibrio que requiere que nosotros comprendamos que el carácter de Dios es perfecto, que Él no obra injusticias, que Él es el juez justo y que sus juicios son justos, son rectos, son verdaderos. Vayamos entonces a descubrir las 10 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Las 10 bienaventuranzas de Apocalipsis. Número 1. Encontramos en los primeros versículos, precisamente en el versículo 3, lo siguiente. Dice la Escritura: bienaventurado el que lee. Luego dice: bienaventurados los que oyen. Y finalmente en el versículo 3 nos dice también: bienaventurados los que guardan las cosas escritas en este libro. Entonces en el versículo 3 encontramos 3 bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza significa completa, plenamente, pletóricamente feliz, o como algunos lo mencionan, 3 veces feliz. De manera que será plenamente feliz el que lee este libro, el que oye este libro y el que hace o guarda las cosas escritas en él. 3 bienaventuranzas:
en el versículo 3 del capítulo 1. Luego seguimos con la bienaventuranza número 4. Esta es para los que mueren en el Señor. Y esto lo encontramos en el versículo 13 del capítulo 14. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Amigo que me escuchas, que me ves, yo quiero decirte el día de hoy, la muerte de los santos es algo agradable a los ojos de Dios. A veces para nosotros hablar de la muerte es medio complicado, es un tanto difícil por la separación de aquellos que amamos. Sin embargo, yo quiero decirte que la muerte de los que mueren en el Señor es una bienaventuranza. Es algo hermoso, porque pasamos de este plano, pasamos de esta vida terrenal a vivir una vida eterna en la presencia de Dios, donde nos muestra la Escritura que no habrá más llanto, ni tristeza, ni clamor, ni dolor. Esta es la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Esta es la promesa de Jesús para los que le creen a Él. Para aquellos que entienden, que aceptan y reconocen el sacrificio de Jesucristo como suyo propio. Cristo vino a ofrecer su vida en rescate. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la humanidad se había perdido por causa de la caída de Adán. Todos los descendientes de Adán están bajo la maldición del pecado. Jesucristo vino a ofrecernos vida, vida en abundancia, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es necesario, mis amados amigos, que nosotros podamos reconocer que Jesús es el camino para la salvación y que los que mueren en el Señor, esto para aquellos que formamos parte de esa iglesia, que hemos nacido de nuevo, nuestra esperanza está puesta en los cielos, en la eternidad. Nuestros ojos no están puestos en las cosas finitas, en las cosas que acaban, en las cosas materiales. Nuestra mira está puesta en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Los que mueren en Cristo duermen solamente, y es un breve, un dormir, un sueño pasajero, ligero, para despertar a una eternidad en la presencia de Dios, para comenzar a disfrutar del gozo, de la alegría, de la bienaventuranza eterna de estar al lado de nuestro amado Señor, de nuestro Padre eterno, de nuestro bendito Salvador Jesucristo. El poder tener esta esperanza en el corazón hace la diferencia en esta vida, en este mundo contaminado, perverso, lleno de maldad. Cuando tú puedes tener esta seguridad en tu corazón, porque la vida eterna es una seguridad que nos da, que nos muestra, que nos revela la palabra de Dios. Muchas veces la gente piensa que los creyentes estamos obsesionados con estas cosas, o a veces creen que tenemos una fe sin fundamento. Yo quiero decirte, amigo, que no es así. La fe de un verdadero creyente tiene enormes fundamentos. No es una fe ciega, es una fe objetiva, es una fe que tiene fundamentos, que tiene herramientas, una fe que tiene mucho sustento desde la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios encontramos las verdades más importantes que el hombre ha descubierto, manifestadas muchísimos años antes de que el hombre las descubriera. Tenemos muchas pruebas, tanto internas como externas, de la palabra de Dios, de que ella es verdad. Y ella, la palabra de Dios, nos muestra
nos enseña acerca de la vida eterna. De manera que los que mueren en el Señor son bienaventurados. Y yo quiero decirte, amigo, en este momento, que es indispensable que tú reconozcas a Jesús como el Salvador de tu vida. Que no hay otra forma de encontrar esa bienaventuranza al morir. Que cuando el creyente verdadero muere, muere en paz, porque está consciente, porque su corazón está lleno de esperanza y de seguridad de que hay un lugar maravilloso esperándolo en la presencia de Dios por toda la eternidad. De manera que el capítulo 14, verso 13, nos habla de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Luego en el capítulo 16, verso 15, se nos habla de la bienaventuranza del que vela. Bienaventurado el que vela. Velar en esta porción de la Escritura se refiere a que no estemos inadvertidos, a que no hagamos caso omiso de la revelación, a que estemos atentos, a que no durmamos en cuanto a ser indiferentes a la revelación de Dios para la humanidad. El propósito de este libro, como ya lo dijimos, es manifestar a la iglesia las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cuál es el propósito de dárselo a conocer a la iglesia? Que ésta a su vez se convierta en el portavoz de Dios para este mundo. Que hoy la iglesia tenga la capacidad, el valor, la fuerza, el poder de predicar, de enseñar, de manifestar las cosas que estaban ocultas, las cosas que han de suceder pronto. Iglesia, esta es una bendición, este es un privilegio para nosotros, que nosotros podamos predicar, anunciar las cosas por venir, que seamos nosotros ahora los portadores de la palabra bendita del Señor, y que tengamos en nuestro corazón ese fervor, ese amor, esa pasión para manifestarle al mundo la bendita palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Bienaventurado el que vela. No durmamos, estemos atentos, despiertos, seamos diligentes en cuanto a las cosas que el Señor nos muestra en su palabra, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Porque nosotros, amados hermanos, no somos de la oscuridad, somos de la luz. Velemos, estemos despiertos y atentos a los acontecimientos que están ocurriendo en nuestros días. Conozcamos la palabra de Dios para que podamos discernir los tiempos y las ocasiones, y para que estemos preparados, para que podamos así cumplir este propósito del Señor. Dios necesita que su iglesia esté en vela, que estemos despiertos en este tiempo, que las cosas no estén ocultas para nosotros, sino que podamos verlas con claridad, para que de esa misma manera podamos manifestarlas al mundo. Bienaventurado el que vela, capítulo 16, verso 15 del libro de Apocalipsis. Luego dice, bienaventurados los que guardan sus vestidos. Aquí, en este mismo versículo, está esta bienaventuranza, los que guardan sus vestidos. Hay un ejemplo muy hermoso del cual Jesús nos habla cuando dice que no es bueno poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. Lo correcto es que tenemos que cambiar de vestido, quitarnos el vestido andrajoso, contaminado por el pecado, que es la vieja vida, la vida que está corrompida por causa del pecado, y que nos vistamos de salvación,
que nos vistamos de Jesucristo. Es necesario que nosotros entendamos esta verdad, ¿sí? Y que ese nuevo vestido lo guardemos, tanto nosotros hoy, la iglesia de Jesucristo, que hemos sido vestidos de lino fino, que son las acciones justas de los santos, como aquellos que habrán de ser salvos durante la tribulación. Tenemos que guardar ese vestido que nos ha sido dado. Se nos dio un vestido limpio, blanco, resplandeciente, y debemos de mantenerlo limpio, lavándonos continuamente en el sacrificio perfecto de Cristo. Luego, en el capítulo 19 de este mismo libro de Apocalipsis, encontramos la siguiente bienaventuranza. La bienaventuranza número 7, los llamados a la cena. 19:9. Habrá muchas personas que serán llamadas a un evento que la Biblia describe en el capítulo 19 como la gran cena del día del Dios Todopoderoso. De eso hablaremos un poco más adelante. Esto está relacionado precisamente con la batalla de Armagedón. Como no tenemos suficiente tiempo, solamente dejamos el apunte. Bienaventurados los que son llamados a la cena. Número 8. Bienaventurados los que participan en la primera resurrección. Capítulo 20, verso 6. Entendemos por la revelación bíblica que hay dos resurrecciones: la resurrección de vida, la resurrección de condenación. En la primera resurrección, la resurrección de vida, serán bienaventurados todos los que participan de ella. El programa de la resurrección que nos muestra 1 Corintios capítulo 15 nos describe el orden de estos contingentes, cómo irán resucitando en la primera resurrección, desde el primero en resucitar, Jesucristo, que es el primogénito de los muertos, el primero que resucitó, y luego posteriormente cómo por grupos en diferentes tiempos irán siendo llamados a la resurrección de vida diferentes grupos. La primera resurrección, todos los que participen de la primera resurrección serán bienaventurados. Lamentablemente, en la segunda resurrección solamente serán traídos a juicio para ser condenados y lanzados al lago de fuego por la eternidad todos aquellos que decidieron rechazar al Salvador, darle la espalda a Jesucristo. La salvación del hombre no consiste, no se obtiene en las buenas obras de éste. La salvación del hombre depende de su aceptación o de su rechazo del Salvador. La fe en el sacrificio de Cristo es lo que trae salvación al hombre. Por ello, bienaventurados los que forman parte en la primera resurrección. Esta bienaventuranza es maravillosa. Todos los que participen de la primera resurrección serán bienaventurados. Y finalmente, en el capítulo 22, en el número 9, pensé que era ya la 10ª, pero no. En el número 9 encontramos en el capítulo 22, verso 7, que son bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía. Otra vez encontramos los mismos principios que nos muestra el principio del libro que el final del libro. Bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía, capítulo 22, verso 7. Y finalmente en la posición número 10, la revelación de la palabra del Señor nos muestra la bienaventuranza para los que lavan sus ropas, capítulo 22, verso 14. Estos, los que lavan sus ropas, hace referencia principalmente a aquellos que durante el tiempo de la tribulación habrán de pasar por sacrificio, y que a través de ese sacrificio, por su fe en Cristo, serán lavados y limpios y presentados delante del gran trono
del Dios Todopoderoso. Así, tenemos 10 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis, bienaventuranzas que contrastan con los juicios que este libro nos presenta. Veremos, si el Señor lo permite, en la siguiente ocasión que nos permitan llegar hasta ustedes, un tema muy importante. Para concluir con este punto, hablaremos de la revelación de Dios. Desde el libro de Génesis, cómo es que la revelación se ha traído a los hombres y cómo el libro de Apocalipsis viene a concluir, a culminar esta maravillosa revelación. Por tanto, el libro de Apocalipsis no se puede tomar y separar del resto de la Biblia, porque este maravilloso libro es la culminación de todo lo manifestado y mostrado antes por Dios a través de diferentes medios, como lo veremos en la próxima entrega. Si el Señor lo permite, esperamos que así sea y esperamos que ustedes nos permitan seguir compartiendo con ustedes la bendita palabra de Dios. Será hasta entonces. Por hoy concluimos dándole gracias al Todopoderoso por esta oportunidad y esperando que ustedes estén cubiertos, bendecidos y en la misericordia del Señor. Que Dios les bendiga abundantemente. Me despido de ustedes, el pastor Sergio Vélez, diciéndoles una vez más, hasta la próxima.